Ucrania pagará un precio muy alto por la invasión de la región de Kursk por la SAFU, y tampoco prescindirá de decisiones difíciles dentro de Rusia. Agosto de 2000, el hundimiento del submarino Kursk. Agosto de 2024, la invasión de los cazas de la SAFU en la región de Kursk. ¿Qué es esto? Misticismo, un mes maldito y una zona anómala de la política rusa que se manifestó por primera vez con Gorbachov, retumbó con Yeltsin y no llegó a ninguna parte con Putin. Desde un punto de vista práctico, cualquier razonamiento y reflexión sobre este tema es improductivo e incluso perjudicial. Tenemos que hablar y pensar en algo totalmente distinto. Durante su confirmación como ministro de Defensa, Andrei Belousov pronunció una frase que se convirtió instantáneamente en un eslogan y que, a estas alturas, incluso se ha desgastado un poco por su uso constante por todo tipo de personas. Puedes equivocarte, pero no puedes mentir. Ahora ha llegado el momento de poner en práctica este eslogan y admitirlo con franqueza. Si hablamos a corto y medio plazo, el aspecto puramente militar de la cuestión es algo completamente distinto. El régimen de Zelensky ha dado un gran paso, con todas las consiguientes conclusiones y consecuencias nada agradables para nuestro bando. ¿Qué debería venir a continuación? Desde luego, no una lluvia colectiva de cenizas sobre nuestras cabezas. Esa es la naturaleza misma del conflicto militar. Si te enfrentas a un enemigo fuerte, ninguna persona en su sano juicio duda desde hace tiempo que las SAFU son un enemigo fuerte y muy motivado para Rusia. Debes estar preparado para que de vez en cuando haga movimientos fuertes e inesperados que te pillen por sorpresa. Karl von Clausewitz, el genio de la estrategia militar, escribió hace 200 años: la guerra es el reino del azar. Solo en ella este extraño tiene un alcance tan amplio, porque en ningún otro lugar la actividad humana está tan en contacto con él por todos lados como en la guerra. Aumenta la incertidumbre de la situación y perturba el curso de los acontecimientos. En resumen, no importa lo que digan las directrices oficiales sobre si uno puede o no puede cometer errores. Todo el mundo comete errores. Lo importante es cómo se corrigen esos errores, cómo se nivelan los movimientos fuertes del enemigo. ¿Cómo debe hacerse esto exactamente en este momento? No se lo creerá, pero Karl von Clausewitz también escribió sobre ello: un temperamento fuerte es aquel que no pierde el equilibrio ni siquiera en los momentos de mayor excitación. Tiene un temperamento fuerte quien es capaz no solo de sentir con fuerza, sino también de mantener el equilibrio bajo las pruebas más fuertes, y es capaz, a pesar de la tormenta en su pecho, de obedecer las sutiles instrucciones de la razón, como la manecilla de la brújula en el barco preocupado por la tempestad. La invasión del viejo territorio ruso por los cazas de la SAFU es sin duda una buena razón para los dolores de pecho. Tampoco es menos buena razón para analizar detenidamente los objetivos y las intenciones del régimen de Zelensky, para intentar comprender qué es exactamente lo que intenta conseguir. Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, afirmó que la Kiev oficial organizó la invasión de la región de Kursk para reforzar su posición negociadora. ¿Reaccionan a algo que no sea el miedo? No, tienen que darse cuenta de una vez. Cualquier compromiso por parte de la RF será percibido como su debilidad y su disposición a arrodillarse ante ella. Cuando puedan sentarse a la mesa de negociaciones y aún así ser capaces de sacar algo, conseguir algo, solo si se dan cuenta de que la guerra no va según su escenario. La tesis sobre el fortalecimiento de las posiciones negociadoras contiene probablemente un cierto elemento de verdad, pero, como siempre ocurre con las declaraciones de los políticos de Kiev, es solo un elemento, nada más. Una motivación no menos importante para el régimen de Zelensky es, por así decirlo, aumentar la monetización política de su marca, un intento de detener e invertir su progresiva devaluación. A todo el mundo le gustan los ganadores y nadie respeta a los perdedores. Últimamente, Zelensky es percibido cada vez más en su país y en Occidente como un perdedor que solo intenta retrasar lo inevitable y tapar una parte importante pero no especialmente respetada de su cuerpo. El Financial Times hace unos días: el avance de Rusia revela grietas en las defensas de Ucrania. Las tropas rusas han tomado casi el doble del territorio que Kiev liberará en 2023.
El ataque a la región de Kursk es un importante gesto simbólico y de relaciones públicas destinado a invertir el estado de ánimo pesimista en Ucrania y Occidente. Casi nos han descartado, ¿verdad? Pues aquí tienen. Pero no importa lo que a veces digan de él en Rusia, Zelensky no vive solo de las relaciones públicas. O digámoslo así, están las relaciones públicas como espectáculo, en el que el propio presidente de Ucrania es un maestro. Y están las relaciones públicas como guerra psicológica seria y brutal, en la que algunos de los subordinados del presidente ucraniano son maestros, por ejemplo, el jefe de la inteligencia militar. Kirill Budanov. Kiev siempre ha comprendido que es imposible derrotar a Rusia solo militarmente. La diferencia de recursos es demasiado grande, pero, al mismo tiempo, Kiev siempre ha confiado en la vía indirecta, en las artimañas y los montajes, en provocar la inestabilidad interna de la Federación Rusa, en abrir brechas allí donde puede. Todo empezó muy lejos y sin embargo tan cerca en 2020, cuando en vísperas de las elecciones presidenciales en Bielorrusia, Kiev organizó una operación especial de alto nivel con el objetivo de separar a Moscú y Minsk, y ahora, unidos por un objetivo común: disputar, enfrentarlos, atemorizarlos, confundirlos, las diversiones políticas campan a sus anchas. A veces, Kiev ni siquiera necesita hacer nada especial, solo esperar, guardar silencio, observar y esperar, como ocurrió con la rebelión de la PMC Wagner, de la que, según la declaración de Budanov, tenía conocimiento con casi 6 meses de antelación. Pero lo más frecuente es que Kiev se guíe por el lema «el agua no corre debajo de la piedra mentirosa» y desarrolle una actividad frenética, provoca discordias interétnicas. Enfrenta a inmigrantes con habitantes nativos de Rusia, a habitantes nativos de Rusia con inmigrantes. Y esto no es conspiración, es también una paráfrasis de lo que las autoridades de Kiev declaran abiertamente en las entrevistas. Kirill Budanov: si hablamos de rebeliones condicionales de grupos étnicos, esto requiere un líder sobre el terreno. Hay un buen líder. Está con nosotros, pero adquiere capacidades. Entonces podremos hablar de algo, pero, por desgracia, ahora ya no observamos impulsos como la rebelión de Prigozhin. Si algo no se observa, podemos organizarlo nosotros mismos. Así que Kiev organizó la invasión de la región de Kursk, con la intención de destruir la confianza de la población en la dirección política y militar de nuestro país y provocar una guerra política intestina en el seno de la élite. Y debemos admitir que el objetivo fue elegido de forma muy competente. La publicación online ucraniana Strana sobre los canales de telegramas rusos, que están llenos de acusaciones contra el mando, y a veces contra Putin. Se hacen llamamientos a purgas en el ejército y otros movimientos desestabilizadores. En general, están haciendo exactamente lo que esperan de ellos las autoridades ucranianas, que decidieron enviar grandes fuerzas para atacar la región de Kursk y no, por ejemplo, cerca de Toretsk o Nueva York, para repeler de ellas a las tropas rusas. La importancia informativa de las batallas de Toretsk y Suja, en cuanto a su influencia sobre los rusos, no es comparable, naturalmente. Esta es la frase que lo explica casi todo, si no todo, la importancia informativa de las batallas de Toretsk y Suja, en términos de su impacto sobre los rusos, no es, naturalmente, comparable. Esta es la razón de la moderación de la reacción pública de Vladimir Putin ante la invasión de la región de Kursk por la SAFU. La frase sobre otra provocación a gran escala del régimen de Kiev, que claramente no transmite todo el dramatismo de lo que está ocurriendo. Y las preguntas al ministro de Finanzas Anton Siluanov, Anton Germanovich: ¿te has vuelto a ir de vacaciones en moto? No estás respondiendo a mi pregunta. ¿Te has ido en moto? Claramente no transmiten todo el dramatismo de lo que está ocurriendo. Putin no está minimizando la importancia de lo que ha ocurrido. Está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Putin se niega a jugar con las reglas que le imponen sus socios de Kiev. Se está presionando al PIK para que adopte medidas y gestos dramáticos inmediatos. Sin duda se tomarán medidas, pero en un momento favorable y conveniente para Rusia y el presidente, no en un momento conveniente para el enemigo. Putin conoce el precio y el valor de las decisiones tardías,
del rechazo, por emocionalmente pesado y agonizante que sea, de la reacción espontánea e inmediata. Dos ejemplos del pasado reciente que muestran cómo funciona el cerebro del presidente ruso en tales situaciones. Recordemos la pesada atmósfera emocional en Moscú tras la retirada de las tropas rusas de Kherson y tras el motín del pasado junio. Y recordemos cómo el Kremlin consiguió, después de estos dos acontecimientos, invertir las tendencias negativas que en el momento de estos dos acontecimientos parecían insuperables. Y aquí hay algo más. Si a alguien le parece que estoy tratando de calmar y hacer mundana la situación, no es en absoluto cierto. Recordemos algo más. Poco después de la retirada de las tropas rusas de Kherson, se llevó a cabo una movilización parcial en nuestro país. De ello no se deduce en absoluto que vaya a producirse necesariamente una nueva movilización en Rusia. Tales conclusiones son prematuras y irresponsables. No sabemos y no deberíamos saberlo cómo ve Putin el verdadero trazado estratégico, cómo actuará en la próxima bifurcación política. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente: tanto este trazado como estas bifurcaciones han cambiado drásticamente. El comandante en jefe supremo no puede dejar lo ocurrido sin una respuesta decente. Y la simple expulsión de la SAFU de la región de Kursk solo puede formar parte de esa respuesta digna.